¿Cómo están? Muy buenos días o tardes, dependiendo de en qué parte del hemisferio o el mundo nos acompañen, y bienvenidos a esta segunda sesión del segundo día de la semana Outsource to LAC Virtual 2020. Desde hace 9 años, Outsource to LAC ofrece un espacio a las compañías de servicios digitales globales de América Latina y el Caribe, donde pueden aprender de los expertos de la industria a nivel regional y global sobre las más recientes innovaciones del sector. Este año, nuestros ponentes hablarán de los nuevos retos generados de la pandemia, pero solo para después compartirnos ejemplos de cómo, gracias a los servicios de tecnología, cada vez contamos con más herramientas para ajustarnos a esta nueva realidad. Nuestra sesión de hoy será en idioma español y ofreceremos interpretación simultánea al inglés. Today's session will be delivered in Spanish, and we will offer simultaneous interpretation into English. Los invitamos a que compartan sus preguntas en la sección de polls. Al final de la presentación habrá tiempo para compartir estas preguntas con el presentador. El día de hoy estoy honrada y es un gusto presentarles a Juan Pablo Capello. Juan Pablo Capello es el fundador del estudio jurídico Tag Law, basado en Miami, desde donde asesora emprendedores de la región. Reconocido tanto como abogado como inversionista, recientemente fue nombrado uno de los hispánicos de mayor influencia en Estados Unidos por la revista Poder y uno de los Top 50 emprendedores por la revista Business Leader Magazine. Dentro del mundo de tecnología, Pablo es conocido como uno de los socios de Patagon.com, compañía que fue comprada por el Banco Santander por más de $700 millones. Juan Pablo ha cofundado IdeaMe, Lab Miami, Lab Ventures y Wonder, que fue comprado en el 2020 por Atari. También publica una reconocida columna sobre el Tecnolatino y es creador del podcast Aquí y Ahora el Tecnolatino Habla. El día de hoy nos hablará sobre cómo emprender en tiempos de COVID-19. Juan Pablo, bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un placer estar acá y gracias a todos por haber organizado este maravilloso encuentro. Una oración que siempre me ha encantado es esta oración que hay décadas que nada pasa y hay semanas que décadas pasan. Y la verdad, viviendo esta cuarentena, muchos en el mundo del tecnolatino se han enfocado en una estadística que me parece maravillosa, que es esta estadística de la penetración de e-commerce en los Estados Unidos y en América Latina. Y los porcentajes son más o menos los mismos, que la penetración, las ventas online en los Estados Unidos desde el 2010 al 2020, o sea, en 10 años, subieron del 5 al 15%. O sea, tardaron 10 años de ir de un 5% de las ventas online a un 15% de las ventas online. En las primeras 8 semanas de la cuarentena, vimos ese porcentaje subir de un 15% a un 28%. O sea, 15% de las ventas estaban online antes de la cuarentena y 8 semanas después habíamos subido al 28%. O sea, vimos el mismo nivel de crecimiento en 8 semanas de ventas online que habíamos vivido en los últimos 10 años. O sea, este tema de los cambios, o sea, empezaron a agarrar vuelo de una manera impresionante, ¿no? Y eso me parece una cara de una moneda que tiene posiblemente 2 caras. Y un tema que yo vengo diciendo a muchos de los emprendedores con quien vengo trabajando es, hay que tener presente de que los cambios que estamos viviendo pueden ser cambios muchísimo más dramáticos de lo que esperamos. Yo siempre les cito el siguiente ejemplo. Nosotros en Patagon, cuando vendimos la empresa en 700 y tantos millones de dólares al Banco Santander a principios del año 2000. El día que vendimos la empresa, el Nasdaq, el índice de bolsa de las compañías de tecnología de bolsa en los Estados Unidos, superaba los 5.000 puntos. 6 meses después que habíamos vendido Patagon, ese mismo índice se transaba en menos de la mitad de ese valor. O sea, la verdad, bajó de 5.000
a 780 puntos. O sea, bajó casi el 87%. Lo que mucha gente se olvida es que 10 años después, o sea, en el 2010, el índice del Nasdaq solamente llegaba a tocar los 2.500 puntos. O sea, imagínate, nosotros al momento que vendimos a Patagon en el 2000, el índice del Nasdaq valía 5.000. 10 años después, en los Estados Unidos, con todo el motor de esa economía, etcétera, el Nasdaq solamente valía unos 2.500 puntos, o sea, la mitad. Para mí, ¿por qué eso es relevante? Es relevante porque hay muchos que ante la pandemia y ante el COVID, lo que vienen aconsejando es, para mí, consejos de la abuelita, consejos como, y esto cuando digo gente, digo Sequoia, uno de los fondos más importantes de los Estados Unidos y del mundo, te diría uno de los 3 fondos más importantes. Ellos sacaron, justo al principio de la pandemia, hicieron un post online que les recomiendo a todos los que nos están acompañando que lo escuchen, que se llama Coronavirus, el cisne negro del 2020. Y si ves los consejos, sí, son consejos de la abuelita, o sea, aconseja temas bastante obvios, que oye, hay que apretarlo el cinturón, hay que cortar gastos, hay que enfocarse en las ventas, pero la verdad para mí implícito en los consejos de ellos es de que esta situación que estamos viviendo el día de hoy es una situación pasentera, una situación que va a durar meses y de repente un año y después vamos a volver a la normalidad. Lo que a mí me hace pensar mi experiencia que viví en carne y hueso en lo de Patagon es que hay situaciones como esta que no se resuelven en un año, que a veces se resuelven en una década, y por eso vuelvo a este refrán de que hay décadas que nada pasa y hay semanas que décadas pasan. Y para mí podemos estar entrando en una situación en que vamos a tener una década en el tecno latino muy distinta a la década que acabamos de vivir. La década del 2000 al 2010, nada pasó. La verdad, nada pasó. El tecno latino, año tras año, era un ecosistema de entre 150 a 300 millones de dólares y no iba con su alta y baja, pero no salía de esos rangos. En los últimos 10 años hemos visto el tecno latino con una tendencia así, donde vale 20 a 30 veces más de lo que valía 10 años antes. O sea, el año pasado el tecno latino llegó a ser un ecosistema medido por montos invertidos de unos 4.2 miles de millones de dólares. Fuimos en el 2010 de unos 150 a 300 millones de dólares de plata invertida, 10 años después, menos de 10 años después, en el 19, con 4.2 miles de millones de dólares invertidos. Y hay que tener presente de que el ecosistema duplicó del 2018 al del 2017 al 2018, fue de 700 millones de dólares a 1.8 miles de millones de dólares, y del 2018 al 2019 fue de 1.8 a 4.2 miles de millones de dólares. O sea, ¿qué consejo cuáles son los consejos que yo le estoy dando a los emprendedores el día de hoy para enfrentar lo que pueda ser esta nueva realidad y que pueda ser una realidad que tengamos que enfrentar, no sé si por los próximos 10 años, pero de mi perspectiva por varios años más? Esos consejos son bastante sencillos. Uno, me parece de que Silicon Valley, que viene gracias a SoftBank y algunos fondos basados en los Estados Unidos, o por lo menos en el caso de SoftBank en Japón, que ellos van a empezar a enfocarse en proteger el portafolio de compañías a las cuales ellos ya han invertido. O sea, para mí, estos megafondos no vamos a seguir viendo
estas megas inversiones que hemos visto en compañías que son extraordinarias como Rappi, Nubank, Globant, etc. Lo que tenemos que tener presente es que el porcentaje de la torta, el pedazo de la torta que va a recibir América Latina de estos fondos internacionales de capital de riesgo va a ser un trozo más pequeño. Y eso, ¿qué nos obliga a pensar a nosotros como emprendedores? Nosotros tenemos que empezar a pensar de que nuestra salida, nuestra manera de conseguirle liquidez a nuestros inversionistas ya no va a ser pasándole la empresa a uno de estos megafondos. Que la verdad nosotros tenemos que empezar a construir empresas que van a ser atractivas para los grupos económicos locales. Esos grupos económicos locales normalmente compran empresas entre 2 a 25 millones de dólares. Los fondos grandes o los estratégicos grandes multinacionales compran empresas en un rango de 25 a 250 millones de dólares. O sea, más del 97% de las empresas que son compradas en los Estados Unidos, compañías palanqueadas por tecnología, son empresas que se compran entre 25 a 250 millones de dólares. O sea, hay muchos emprendedores de la región que llevan 10 años tratando de crear compañías que valgan esa cantidad de plata para poder encontrar una salida a valorizaciones de 25 a 250 millones de dólares. Para mí, yo como emprendedor, ahora voy a empezar a construir compañías que yo feliz las pueda vender entre 2 a 25 millones de dólares, porque estos son los valores que grupos económicos locales están dispuestos a pagar por las compañías. El tercer consejo, observación que le tengo a los emprendedores con quien yo vengo trabajando y consejos que yo sigo como emprendedor cuando estoy creando una compañía es las rondas de capital semilla, gracias a este crecimiento de unos 150, 300 millones de dólares a los 4.2 miles de millones de dólares que fueron invertidos en el Tecno Latino el año pasado, hemos visto que las rondas de capital semilla se han disparado, que la típica ronda de capital semilla hace 10 años atrás era una ronda de 25 a 50, a veces 100 mil dólares. Eso era el capital con quien el típico emprendedor con algo de preparación, con algo de experiencia, lograba captar para montar la versión 1.0 de su producto, el famoso Minimum Viable Product. Lo que hemos visto en los últimos años es que estas rondas de capital semilla muchas veces han sido rondas de 150 a 250 millones de dólares. Eso para mí es muchísima plata. Y para mí, ante esta situación que estamos viviendo el día de hoy, y para mí una situación que de repente no se va a resolver cuando se encuentre una vacuna aquí a un año y medio, es que deberíamos empezar a pensar en rondas iniciales de capital, estas famosas rondas de capital semilla, de rondas que son de 50 a 100 mil dólares. O sea, el desafío que yo le pongo sobre la mesa a los emprendedores con quien yo estoy hablando es, oye, en vez de pensar qué puedan hacer con 250 mil a 1 millón de dólares, piensan lo que puedan hacer con 50 a 100 mil dólares y realmente empezar en enfocarse en qué producto puedan crear, cómo puedan arreglarle un problema a la gente del pueblo en nuestro continente con esa suma de plata. O sea, para mí lo que hay que tener presente es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados en que las líneas de crecimiento sean así, bastante lineal. Y lo mismo, que cuando hay un problema, bueno, es un problema que se resuelve en, si no semanas, en meses o como mucho en un año. El tema acá es, yo he vivido lo que fue el ciclo del 2000 al 2010
que fue un ciclo en que en 10 años casi nada cambió. Después vivimos lo que fue el ciclo del 2010 al 2020, que fue una línea de crecimiento increíble. Y la verdad, al final de la década, donde estamos duplicando lo que era el tecno latino año tras año. Para mí, la historia de los 20, o sea, que se está por escribir en los próximos 10 años, va a ser una historia en que, por lo menos por los primeros años de esta década, vamos a ver, no sé, o sea, yo obviamente no tengo el diario del lunes, pero por mi punto de vista, vamos a ver que la recuperación, entre comillas, de los dólares invertidos al tecno latino va a ser bastante más paulatina de lo que muchos de nosotros esperamos. Y ante esa posibilidad, me parece lo que tenemos que hacer es aceptar de que va a haber menos capital disponible, y eso, la verdad, nos obliga a nosotros pensar de una manera más creativa y darnos cuenta de que Silicon Valley no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar y que lo que nos va a permitir que nosotros sigamos emprendiendo y creando un tecno latino que realmente sea un tecno latino viable, para nosotros es, uno, creando compañías con menos capital que resuelvan un problema a lo que es la realidad de nuestro continente, que no es un continente tan adinerado. Y segundo, pensando en cómo podamos crear compañías que se puedan vender y ser atractivas a los grupos económicos, los grupos industriales que operan en nuestra región. Y con eso concluyo. Estoy totalmente abierto, encantado en contestar cualquier pregunta que tengan. Les vamos a compartir. Yo publico unos artículos en LATAMless, en inglés, los republico en español en LinkedIn. Tengo el podcast, aquí y ahora el Tecno Latino Habla. Eso ha tenido bastante buena repercusión. He entrevistado figuras como Alex Oxenford de Remate, de OLX, etcétera. Y les invito a todos ustedes que nos acompañen en el podcast. O sea, con eso cedo la palabra y encantado en contestar las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Súper interesante la charla. Ha habido muchísima tracción, definitivamente muchas ideas, muchas preguntas entre el público. Entonces, te vamos a hacer algunas y vamos viendo para cuántas nos da tiempo. La primera, y es algo que es como muy atractivo, obviamente, para todos, es ¿cuáles son las características del perfil del emprendedor que resultan más importantes para estos fondos de capital de riesgo cuando están evaluando escoger propuestas y en qué ponen especial atención? O sea, sobre todo en el perfil en cuanto al perfil del emprendedor. Mira, una de las cosas que gracias a Dios por fin está cambiando, y aquí voy a ser muy honesto, es que en Silicon Valley es un universo muy poco diverso. Y por eso yo estoy basado en Miami y emprendo desde Miami. Porque la realidad con los fondos en Silicon Valley, solamente tienes que mirar los números. Menos del 10% de las compañías a los cuales ellos invierten tienen un cofundador que sea mujer. Menos del 1% un cofundador que sea una persona de color, o sea, negra. Y menos del 2% gente latina. O sea, lo que hay que reconocer es que Silicon Valley el día de hoy tiene un gran problema, que los que manejan los fondos tienden a ser hombres blancos, e invierten en otros hombres blancos que han estudiado en las mismas universidades que ellos. Y por eso la realidad es que si tú miras los perfiles de muchos de los fundadores que han recibido estas sumas de plata importantísimas de los fondos de Silicon Valley, son gente latina, pero que han estudiado en Harvard, MIT y Stanford. Y eso me parece muy mal. Lo que uno tiene que darse cuenta es que hay fondos basados en América Latina que entienden mucho más la realidad de nuestro continente. Por ejemplo, Kasek Ventures, Monaxis en Brasil, NIXTP, muchos fondos en Chile sembrados por Corfo, fondos en Colombia que son muy auténticos y que entienden la realidad en Colombia. México tiene su propio ecosistema de fondos. Y para mí,
muchos emprendedores de la región cometen un error de tratar de pegarse un salto e ir de una a Silicon Valley. Y para mí lo que uno tiene que hacer es empezar convenciendo los fondos locales que entienden lo que es la realidad de nuestro continente, que esos fondos tengan la capacidad, esos fondos tienen la capacidad de poner cheques de 500,000 a 1 millón o 2 millones de dólares, que uno hace una pequeña ronda Serie A, eso se considera una pequeña ronda Serie A para propósitos de Silicon Valley, pero después uno puede ir y tocarle las puertas a los fondos de Silicon Valley acompañados por este fondo que les ha invertido y que es gran hincha y gran apasionado del proyecto a nivel local. Y eso me parece la mejor manera de tratar de acercarse a los fondos grandes de Silicon Valley. Y mira, yo tengo mucha expectativa que por las manifestaciones que hemos visto en los Estados Unidos en los últimos meses, por lo de Black Lives Matter, de que hay una conciencia que ojalá por fin le llegue a los fondos de Silicon Valley, de que no puedan seguir invirtiendo en gente que luzca y que hayan sido educados de la misma manera de que la gente que tiene el capital, que manejan el capital. Sí, totalmente y definitivamente hay todavía mucho camino por recorrer, pero o sea, das recomendaciones muy útiles para los latinoamericanos. Otra pregunta que surgió es, ¿qué recomiendas a los emprendedores que ya recibieron una primera ronda de inversión, pero con el cambio de contexto no han podido acceder a la segunda ronda? Casi te diría... teniendo demasiada plata, que uno piensa que eso es una meta en sí mismo. Lo que tiene es casi como un casamiento, que el trabajo difícil empieza el día después de que uno se ha casado, que es el principio de un nuevo camino. Lo que uno tiene que tener presente es, cada vez que uno levanta capital, los inversionistas esperan que la próxima vez que estés levantando capital, estás levantando capital a una valorización 3 veces por encima de lo que fue el último levantamiento de capital. O sea, si uno levanta capital valorizando la compañía en $1 millón, la próxima vez que levantes capital, el mercado espera de que tú vas a estar levantando plata a 3 veces esa valorización. O sea, el problema es, y una estadística que muy poca gente tiene presente es, el 70% de las compañías que logran levantar más de $1 millón de un fondo de Silicon Valley fracasan. Déjame volver a decirles. 70% de los emprendedores que logran levantar por encima de $1 millón de fondos de Silicon Valley fracasan. O sea, ¿qué emprendedor que nos está escuchando el día de hoy? Se sentiría que era un rockstar si lograra ir a Silicon Valley y convencerle a un fondo de ahí que le meta por encima de $1 millón. Y estadísticamente, la probabilidad de fracaso es el 70%. O sea, para mí, la meta no tiene que ser levantar plata. La meta tiene que ser crear un negocio sustentable que le resuelva un problema de verdad a lo que es la gran masa de nuestro público, de nuestro pueblo. Y si logramos eso, vamos a tener compañías que todo el mundo va a querer acompañar y fondear. El problema es, con este crecimiento tan notable en los últimos 10 años, desafortunadamente en el Tecno Latino hemos terminado con muchos entrepreneurs, emprendedores que están mucho más enfocados en subir fotos en Instagram de cómo están emprendiendo, están jugando el juego de venture capital, levantando capital, y relativamente pocos emprendedores enfocados en estar en las trincheras, tratando de encontrar una solución para resolverle un problema de verdad a lo que es la gran masa de la gente en nuestro continente. Y para mí, las grandes megacompañías que van a escribir historias en los próximos 3, 5 y 10 años en la región son compañías que no apuntan hacia el top 1%,
son las compañías que realmente no sé si es la base del pirámide, pero por lo menos en el medio del pirámide, que se enfoca en ese público de clase media baja, y les empieza a resolver los problemas a esa gente. Y sobre enfocarte en este grupo del medio, ¿qué opinas de crear soluciones para un mercado regional versus un mercado peruano, mexicano, argentino, etcétera? Mira, la realidad es que fuera de México y Brasil, el emprendedor o sea, uno puede crear sin lugar a duda una compañía, un reloj suizo que valga entre 2 a 25 millones de dólares para vendérselo a un grupo económico, y eso puede ser una compañía que se enfoca en Chile, en el Perú o en Colombia. Sin lugar a duda. Si uno está aspirando a crear una compañía que supera una valorización así, y ojo en hacer eso, porque ya cuando has creado una compañía que la quieres vender en 50 millones de dólares, ten presente que los grupos económicos locales no te la van a comprar. O sea, te tienes que empezar a preguntar, es casi como crear un auto demasiado bueno que nadie tiene la chequera para comprarla, ¿me entiendes? O sea, tienes que realmente pensar cuál es tu norte. Pero para contestar tu pregunta, si tú eres un Wenceslao Casares y quieres escribir historia, bueno, sí, tienes que ir con una estrategia regional. Pero lo que tienes que entender es que América Latina, el 76% del poder adquisitivo de toda la región está en Brasil y México. O sea, es imposible pensar de que tú vas a tener una compañía relevante a nivel internacional si no eres un jugador importante en Brasil o México, y ojalá y México. Pero por lo menos, o sea, para mí, Chile, Colombia, Perú puede ser una prueba piloto, pero si uno realmente quiere pensar en grande, tienes que ir a México o a Brasil. Eso dicho, yo, Juan Pablo Capello, no tengo ningún problema en crear una compañía que valga 2 a 25 millones de dólares, que va a ser una perla, que va a ser un reloj suizo, y para vendérsela a un grupo económico local. Y eso sí es un proyecto donde te puedes enfocar en un solo país. Otra de las preguntas que llegó fue, me gustaría preguntarle a Juan Pablo si cuando vende compañías incluye propiedad intelectual y qué tipo. Y el follow-up de eso es, ¿qué opina del estado de madurez del mercado para ecosistemas digitales ante lo cerrado de los círculos de los tomadores de decisiones? Bueno, sí, mira, cuando uno vende una empresa, o sea, lo que está comprando el comprador es el equipo y la propiedad industrial. O sea, nosotros, por ejemplo, en febrero, por suerte, o sea, yo he vendido más que 2 compañías, pero he tenido mucha suerte con las 2 compañías más emblemáticas que hemos vendido. Nosotros vendimos Patagon 3 días antes que empezara a bajar el Nasdaq, o sea, fuimos de 5.000 a 750, y eso por sortudos nomás. Y después nosotros vendimos hace poco una compañía que yo había cofundado, Wonder, que era un dispositivo móvil optimizado para los gamers, y se lo vendimos a Atari, me parece como el 21 de febrero, o sea, 3 semanas antes que el mundo entrara en cuarentena. Y ahí tuvimos muchísima suerte. Pero en ambos casos, lo que estaban comprando, en el caso de Patagon Santander y en el caso de Wonder Atari, era la propiedad industrial y el equipo de trabajo. O sea, por eso es muy importante, por la parte legal, tener la casa realmente bien armada. Porque el problema a veces es, para los emprendedores, cuando van a vender su negocio, el negocio ha estado organizado de tal manera de que para los fondos no les causaba ruido, pero lo que tienes que entender es el nivel de due diligence, el nivel de formalidad que te exige un fondo está acá. El nivel de formalidad que
que te exige un eventual comprador está acá, muy por encima. Y lo que uno tiene que hacer es es casi cuando uno va a vender una casa, que le tienes que meter un poco de mano antes, pintar las paredes, asegurarse de que el techo no tiene un liqueo. Bueno, hay que hacer ese trabajo un año antes que quieras vender la compañía. Porque muchos de esos arreglos, igual como en una casa, a veces cuando empiezas a doble chequear, te das cuenta de que hay más filtraciones de lo que uno esperaba, y arreglar esos problemas, entre comillas, tarda más tiempo de lo que uno se hubiera imaginado. Entonces mejor hacerlo bien desde el principio, para después no estar atrasando. Exactamente, exactamente. Y lo que hay que tener presente, perdona, es que estas oportunidades de vender las compañías, o sea, uno tiene que aprovechar estas ventanas que se abren y se cierran. Y uno tiene que estar preparados. O sea, por ejemplo, nosotros nos hubiera encantado vender Wonder 2 años antes, pero o el mercado no estaba listo o nosotros no estamos listos. O sea, necesitas como que 3 cosas se den a la vez para poder vender una compañía. Uno, la compañía tiene que estar en condiciones para ser vendida. O sea, la casa en orden, tiene que tener todo armadito, la atracción de ventas tiene que estar enseñando una buena curva de crecimiento y todo. Pero hay factores fuera de tu control ahí. Después tienes que encontrar un interesado, que también hay compañías que en algún momento esta industria puede estar castigada y por ende nadie de esa industria está saliendo a comprar, etc. Y después hay estos temas de macroeconomía, como la estamos viviendo ahora. ¿Me entiendes? ¿Quién está comprando una compañía y pagando un buen precio el día de hoy? Nadie. Entonces el mercado está totalmente cerrado el día de hoy. O sea, por eso es casi esa expresión de que el hombre propone y Dios dispone, es como el emprendedor propone y el mercado dispone. Y tienes que, o sea, uno no puede decir, es gracioso porque acabo de publicar un artículo que les recomiendo a los que nos están acompañando que lo lean, que tiene que ver con estos emprendedores que han levantado cientos de millones de dólares en la región. Y cuando yo hablo con muchos de ellos acerca de, oye, ¿y cuándo vas a vender tu compañía? Me dicen, no, aquí a 2 años. Y casi te dan como en el marzo del 2022. Sí. Y yo, flaco, o sea, no estás flaco o flaca, porque hay mujeres también. Yo le digo, no están entendiendo la realidad de lo que es vender una compañía en 500 millones de dólares. O sea, para darles una idea, solamente también, porque me parece que hay mucha gente que se mete a este mundo que no entiende las estadísticas. Entre Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft, y me estoy olvidando de la quinta, pero Apple, de las 5 megacompañías de tecnología en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, ellas han comprado 29 compañías por encima de $1 billion, entre las 5. O sea, compran menos que una compañía al año por más de $1 billion, entre las 5. O sea, uno piensa, porque muchas veces los emprendedores me dicen, no, Juan Pablo, yo creo, o sea, yo vendo esto a Amazon por $1 billion, o yo vendo esto a Microsoft por $1 billion, como si fuera poco. Lo que no se dan cuenta es que Amazon y Microsoft y Apple y Facebook y Twitter compran menos de una compañía al año por $1 billion. Y créeme que hay bastante buenas compañías para comprar en los Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, lo que le tienes que convencer a Amazon es comprarme a mí y ser la compra más relevante de los últimos 12 meses. No es una tarea fácil. Y por eso me parece tan importante que cuando nosotros estemos pensando en qué compañía, qué queremos hacer con nuestras compañías, tenemos que tener muy claro nuestro norte. Y para mí, el problema de la última década, y particularmente el 17, 18 y 19, es, y lo entiendo, para gente que no vivieron los años 2000, muchos de ellos piensan de que esta es la normalidad.
de que el mercado va duplicando todos los años. Es casi como, imagínate, es como si tuvieras un hijo y a los 25 años le duplican su sueldo. Y a los 26 le vuelven a duplicar su sueldo. Y a los 27 le vuelvan a duplicar su sueldo. Y claro, él te empieza a decir a ti, bueno, yo no tengo que ahorrar un peso, todos los años me van a duplicar mi sueldo. Y eso es un poco lo que nos ha pasado en el Tecnolatino. Y me parece, esta pausa que todos estamos viviendo nos da una oportunidad a repensar hacia dónde estamos apuntando. Y para mí, tenemos que poner los pies de vuelta a la tierra y tenemos que empezar a volver a enfocarnos en lo que es la gran oportunidad de nuestro continente, que es palanquear la tecnología, a resolverle los problemas básicos a la gente al pueblo de nuestros países. O sea, nosotros en Patagon, la razón que yo me metí en ese proyecto era que cuando yo era pequeño, mi abuela recibía su pensión en la quincena de cada quincena. Y a ella le llegaba un cheque. Había un solo banco en Chile que está dispuesto a tomarla como cliente. Y nosotros teníamos que hacer una cola de entre 1 hora a 3 horas para depositar ese cheque. Cada 2 semanas, cada quincena. Y la verdad, el propósito original de Patagon era crear una cuenta semi-virtual con kioscos, etcétera, para que alguien como mi abuelita no tenía que esperar 1 hora para depositar un cheque. Y me parece que si nosotros empezáramos a pensar cuáles son esos puntos de fricción de que los taxistas, las empleadas, la gente que trabaja en restaurantes enfrentan todos los días y empezáramos a crear compañías para resolverle esos problemas y de repente no resolverles del todo. Pero si mi abuelita, en vez de esperar 1 hora, 3 horas en cola, tenía que esperar solamente 15 minutos a 30, a media hora, eso hubiera sido un gran avance. Y eso para mí es la gran oportunidad en la región. Ahí de esa oportunidad va a haber unicornios, compañías que valen más de billion, que se puedan crear, pero hay un sinnúmero de oportunidades para crear compañías viables que ganen plata, que pueden ser atractivas para nuestros grupos económicos. Y eso para mí es el desafío y la gran oportunidad de este nuevo ciclo para el Tecnolatino. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que... ¡Ay, se me cae el audífono! Creo que podríamos quedarnos acá hablando horas. Súper interesante todo lo que nos compartes. Lo bueno es que tenemos más canales para leerte y para escucharte. Les recordamos a todos el podcast de Juan Pablo y también su columna Tecnolatino. Mil gracias de nuevo por tu tiempo y bueno... Y te puedo pedir algo antes que nos vayamos. ¿Puedes compartir a la lámina para que la gente, o si se quieren poner en contacto conmigo, claro, si quieren participar del podcast y si quieren leer los artículos? Sí, claro que sí. Perfecto. Gracias y hasta pronto. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.